Paco Molina, feliz 2025. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen, feliz 2025. ¿Cómo te fue de Navidad? ¿Cómo te fue de Reyes? ¿De Año Nuevo? ¿Cómo te fue? Bien, una chamarrita para estos fríos, qué bárbaro, sí, ¿no? qué cosa, ¿no? Y que me vino muy bien. Creo que no me porté tan bien, pero merecí una chamarrita. Con eso estás hecho. Ya con una chamarra, todo lo demás, ya hace los mandados. Exactamente. Qué gusto encontrarme de vuelta contigo en este inicio de un complejo 2025. En un inicio de un complejo 2025, y vaya que sí, va a ser complejo a nivel mundial. Con la llegada de Donald Trump, por supuesto, a la presidencia de los Estados Unidos, se abre un panorama muy, muy complejo en relación al mundo, pero en relación a México en particular y América del Norte y todo lo que sabemos que viene en camino. Y en lo que corresponde a México, por México mismo, pues también tenemos un panorama bastante complejo en relación a lo que va a seguir siendo la instrumentación de reformas constitucionales, las que ya se aprobaron y las que faltan por aprobarse, y un conjunto de cosas relevantes. ¿Cómo viste el Zócalo ayer domingo con los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum? Hemos aquí destacado esta mañana entre lo que dijo Sheinbaum en general, que incluye las reformas constitucionales, por supuesto, este capítulo que tiene que ver con Ernesto Zedillo, que hubo ahí un cruce, ¿no?, entre que Zedillo dijo que pues quien realmente está en Palacio Nacional es un caudillo oculto ahí en alguna oficina, en algún cajón del Palacio Nacional, en pocas palabras. Bueno, no dijo cajón, pero bueno, ya le agregué yo de mi cosecha. Estamos hablando de una circunstancia, ¿no? Una circunstancia donde se requiere detenerse y poner aquí el punto de análisis en 100 días de gobierno, de este gobierno, de la primera presidenta de México, mujer. ¿Qué me dices en conjunto, Edmundo Jacobo? Bueno, primero que nada, esta idea de los 100 días, que es una idea del marketing político norteamericano, por cierto. Ándale que sí. Sí, los primeros 100 días, sí. De ahí tiene viene su gancho, ¿no? Sí, claro, de ahí viene. Pero es muy gringo, ¿no? Es muy gringo esta idea de que ofrecí en campaña y miren ustedes, estoy marcando en mis primeros 100 días por dónde voy. Y además ellos tienen periodos de 4 años, no de 6 para la presidencia de la República. Pero ese modelo de marketing político, de comunicación política, pues, se ha replicado en Estados Unidos a diferentes niveles y en el mundo. Y no fuimos la excepción en este caso. Ya, digamos que se adoptó el asunto de los 100 días. Pero bueno, forma parte de estas nuevas modalidades de comunicación, nuevas y viejas, déjame decirlo así, Carmen. Porque ese Zócalo lleno de esa manera me recordó a los viejos momentos del priismo que concentraban en el Zócalo para el 20 de noviembre, para el 16 de septiembre, para obviamente la noche del 15. O en momentos de que el presidente convocaba al país para algún momento de unidad nacional. Me recordó mucho ese Zócalo. Lo único que me faltó fue frente al Palacio Nacional, en las construcciones aledañas, excepto la catedral, obviamente, ¿te acuerdas? Aquellos pendones con frases firmadas por la CTM, la CNC, algún gobierno de algún estado. Es lo único que me faltó. Gracias, presidente. Gracias, presidenta, ¿no? Exactamente, gracias, presidente. Gracias. Por existir. Sí, viva México, en fin, Y tal vez la novedad es que ahora fue un poco más cómoda la asistencia al Zócalo con un despliegue de sillería para que la gente no estuviera parada por tanto tiempo. Pero el formato me recuerda mucho a este marketing político y me recuerda mucho a esta loa a la figura presidencial, que lo cultivó mucho el expresidente López Obrador. ¿En qué lo notaste eso? No sé, mi imaginación da para muchas cosas. Pero ahí está este culto a la personalidad, ese centro en la personalidad, y en que los logros de gobierno se deben a esa personalidad. Es decir, estamos volviendo a una cultura muy centrada en la figura presidencial y en la figura, en este caso, de la presidenta de la República. Y mira, 100 días pueden marcar muchas cosas hacia futuro. Y ella hace énfasis en algunas cuestiones que quisiera detener, que creo que vale mucho la pena reflexionar al respecto. Primero que nada dice, no se equivoquen. Yo vengo a preservar el legado del expresidente López Obrador. Se van a quedar con las ganas. Se van a quedar con las ganas. La oposición no vayan por ahí. Y no tenía que decirlo. Los primeros 100 días, o los primeros 3 meses y medio para cerrar el año pasado de su gobierno, fue justamente
la aprobación del Plan C en sus términos, cosa que López Obrador durante sus 6 años lo anunció, hizo algunas reformas, pero el paquete completo de fondo de las reformas lo hace ella. Y ahora lo viene a ratificar lo que en los hechos había hecho antes. La única pieza que hace falta, bueno, faltan algunas, y sobre todo lo que son las reformas secundarias derivadas de las reformas constitucionales que se hicieron el año pasado, lo que hace falta es la reforma política electoral. Pero ya hace unos días anunció que viene la reforma política electoral. Había quien decía que no lo iba a hacer ahora, que iba a esperar al segundo periodo de sesiones del Congreso de este año, es decir, de septiembre en adelante, pero no, dice, voy por una reforma política electoral. ¿Cómo se le dejó encargado? Como se le dejó encargado. Claro, lo que anunció en primera instancia no es equivalente a la reforma que anunció López Obrador. Y vamos con los matices, que aquí es interesante. Lo que ella dice se centra en tres puntos. Primero que nada, vamos a abaratar las elecciones. Está bien, o sea, siempre va a haber oportunidad de optimizar el uso de los recursos públicos, no solamente para hacer elecciones, sino para cualquier tarea de gobierno. Hay que siempre estar encima y procurando el mejor uso de los recursos públicos en el monto y en la transparencia en el ejercicio de los mismos. Pero cuidado, el límite, hay que tener mucho cuidado en esto, el límite es que siga arrojando las elecciones certeza, legalidad y legitimidad. Si el llamado ahorro para organizar elecciones implica atentar contra la certeza, la legalidad y la legitimidad, vamos a volver justamente a momentos en donde las elecciones eran un trámite, en donde ya se sabía quién iba a resultar ganador finalmente. Y lamentablemente lo estamos viendo con el proceso que está en curso para elegir los juzgadores federales, en donde los estándares de calidad están bajando de una manera muy importante. Si esta elección del 1 de junio del 2025 va a marcar lo que es la tónica de las elecciones de aquí en adelante para los otros poderes de la Unión, la verdad, estamos en graves problemas y también quienes están pensando en eso también se están dando un balazo en el pie, por decirlo de alguna manera, porque tarde que temprano, al desgastar la calidad de la organización de las elecciones, al irle quitando certeza ciudadana a ese proceso, tanto en la votación como en el cuidado del propio proceso, lo que trae consigo es, en el mediano plazo, pérdida de la legitimidad de a quién se elige, porque la ciudadanía empieza a preguntarse si esa elección realmente está recogiendo la voluntad ciudadana. Yo creo que ahí tenemos un límite muy importante y yo siempre lo dije y lo sigo diciendo, ¿cuánto cuesta la paz social derivada de un ejercicio democrático libre? Creo que es la mejor inversión que un país puede hacer. Luego, por otro lado, habla de vamos a ahorrar en lo que es el financiamiento a los partidos políticos. Ahí tenemos una gran área de oportunidad. Yo creo que se exageró en el financiamiento público a los partidos políticos, lo cual en sí mismo es una buena cuestión porque aleja a los partidos de intereses particulares e intenta hacerlo más transparente, pero creo que los montos que reciben los partidos, tanto por el lado federal como por el lado local, hay que revisarlos. Pero al alza, a la baja. A la baja, sí, sin duda. Qué bueno que me lo preguntas, sí, porque no es un que no voy a caer la pretensión. No, queremos que sea a la baja súbale. Y que sea optimizar ese recurso, sí. Pero otra vez otro límite. Así como en el otro caso el límite es la certeza y es la legalidad, en este caso la certeza es que no rompa la equidad de la contienda. Si vas a disminuirlo al límite tal que un instituto político no tenga recursos para darse a conocer ante la ciudadanía, pues vamos a volver otra vez a la inequidad que vivimos durante décadas en este país. Creo que ahí está el otro límite. La segunda parte de la propuesta que anuncia la señora Sheinbaum en la reforma política electoral tiene que ver con el nepotismo y la no reelección. El experimento de la reelección en cargos públicos, acuérdate, bueno, yo me acuerdo, estoy un poco más grande que tú, se firmaban todos los oficios públicos con aquella leyenda
no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. No reelección. Era una cosa que estaba tatuada. Tatuada. En todos los ámbitos del discurso político priista. Bueno, había su razón histórica. Había no solamente su razón histórica, sino era la posibilidad de la renovación, y todos van a llegar, todos los militantes del priismo en algún momento van a llegar a algún cargo de elección, ¿no? Tenía esta cuestión de evitar la reelección de donde venía el priismo, pero también esta apertura a puertas de ascenso en la escala y en la militancia política. Se abre con la reforma. Y de garantizar que la candidatura se le debes a alguien. Exactamente. La candidatura, la reelección. O sea, la reelección, la candidatura. No había reelección, o sea, esto que estás diciendo, pero al final de cuentas se rompía la posibilidad de que la sociedad dijera, nos gustó, hay que reelegirlo. O no nos gustó, hay que ir nunca más. Sí, y bueno, en Cárdenas con Calles le dio un tratamiento muy específico. Es decir, a ver, llega un nuevo líder y las lealtades y la verticalidad en el ejercicio del gobierno recae en él. El anterior ya tuvo su oportunidad y chao, ahí se ve. O López Portillo con Echeverría, para ser más gráficos y más cercanos. Pero la idea de la reelección, que se revitaliza o renace, se retoma con la transición democrática, es la idea de darle un valor muy fuerte al voto ciudadano, para que a partir del voto ciudadano se califique al gobierno que se pretende reelegir. Si es un mal gobierno, será castigado con un voto negativo. Si es un buen gobierno, podrá haber continuidad. Lo cual es una hipótesis que creo que el poco tiempo de la experiencia no dio los resultados que hubiéramos esperado. No hubo mucha porque supone una ciudadanía, punto. Segundo, una ciudadanía atenta al ejercicio del gobierno y que esté vigilando el cumplimiento del mismo. Son supuestos muy duros, que no se construyen en 5 años, en 10 años, sino en toda una cultura democrática. Y que también se derriban muy rápido. Ahí están los ejemplos de Estados Unidos al respecto. Pero bueno. Pero la otra hipótesis interesante que había en este planteamiento de la reelección era hacer de la función pública un ejercicio técnico y que proporcionara cuadros al gobierno o a los distintos gobiernos con la calidad técnica profesional requerida para atender la complejidad y que no se estuvieran reinventando los gobiernos cada 3 años, cada 4 años o cada 6 años. Es decir, la profesionalización del ejercicio de gobierno, cosa que tiene una larga tradición, por ejemplo, en Francia, de muchísimos años y que tiene su razón de ser. Hay tareas que son de Estado y que requieren la continuidad y que no pueden estar sujetos a las elecciones determinadas de los gobiernos. Por ejemplo, tareas de seguridad, tareas de salud, tareas de educación. Pues son proyectos que rebasan con mucho el periodo de un gobierno. Y la idea de la reelección traía en el fondo también esta cuestión. No sé qué se va a plantear alrededor de esto. Ya hay instancias que están queriendo repensar lo que nunca se instrumentó en este país seriamente, el servicio civil de carrera. Se anunció durante el priismo, se anunció recientemente, pero la verdad es que en los hechos los únicos 2 servicios civiles de carrera fuertes es el Servicio Exterior Mexicano, que luego llegan a cargos de embajadores, personas que no tienen esa tradición, pero por lo menos están sustentados en profesionales que sí han hecho un servicio profesional para las tareas de relaciones exteriores del país. Y el Instituto Nacional Electoral, que también tiene un servicio civil muy, muy fuerte. El tercer planteamiento, y la cuestión del nepotismo. Paradoja, ¿no? Un gobierno que tiene muchos ejemplos de nepotismo y ahora plantea acabar con él. Vamos a darles el beneficio de la duda. Creo que se trata de pensar que hay que llegar a posiciones de gobierno por los méritos, por el ejercicio y renovar eso, y no por tener una ascendencia familiar con alguien. Pero en fin, es un anuncio, no tiene todavía más materia que podamos analizar, porque la señora nomás hizo este planteamiento en estos términos. Pero lo más preocupante de la reforma que ella plantea es la cuestión de acabar con los plurinominales. Eso sí, creo que hay que verlo con lupa y con muchísima atención, no dejarlo pasar.
mucho se luchó en este país por abrir los espacios de representación a la diversidad y a la pluralidad de nuestra sociedad. Ella no anuncia como López Obrador que vamos a acabar con los plurinominales y nos quedamos solamente con mayoría relativa. Deja abierta una puerta para diputados, dice, de mayoría y primeras minorías. Es un poco como se conforma el Senado. ¿Pero qué quiere decir esto? No estoy seguro. Habrá que esperar. Pero sí abre la puerta para repensar la representación y creo, insisto, que es de las cuestiones más delicadas, porque fueron contrapesos desde 97 con Ernesto Zedillo, por cierto que lo acabas de citar ahora, que fue el primer presidente priista que vivió un gobierno dividido, que hace mucho más complejo el gobierno, pero lo hace mucho más certero, le da mucho más consenso, le da mucho más legitimidad a sus decisiones. Claro, lo vuelve complejo, pero para eso es la vida política y la vida pública, no para que esas cosas sean fáciles, sino para resolver problemas complejos. Si no eres capaz de plantearlo en esos términos, entonces ¿para qué estás ahí y para qué aspiraste? De eso se trata. Entonces es un paquete de reformas que no llega a la profundidad que había planteado López Obrador. No menciona, por ejemplo, el caso del INEC, el INE que se convierte ahora Instituto Nacional Electoral y de Consulta Popular, que es lo que López Obrador planteaba. No lo dudo que venga por ahí la desaparición de los institutos electorales en los estados, la reducción del Consejo General de 11 miembros a 9 miembros, elección de consejeros, para no hablar del Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral ya está sentenciado, porque los magistrados, aunque en el 27 van a ser electos, como los jueces, como los ministros. Y ya hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones de las consecuencias que tiene una elección para la impartición de justicia, para la carga que va a traer detrás un juez, un magistrado, un ministro de los electores. Y es parte de la sociedad cuando la Constitución y las leyes deben impartirse por igual para todos. Eso ya está. Para no hablar tampoco de cómo ya el propio tribunal se condenó con decisiones inconstitucionales como la sobrerepresentación. Y ya perdimos ese espacio. Es decir, ¿Así fue el asunto? El tribunal fue quien... Bueno, todos los actores son importantes, pero en este caso en específico de la sobrerepresentación, estos integrantes del Tribunal Electoral son personas que quedan para la historia por muchas razones y este capítulo en particular los marca. Indudablemente que sí, por lo menos a mayoría, a 4 de ellos. Yo sacaría de esa ecuación a la magistrada Janine Otálora. La sacaría de esa ecuación, fue muy clara. En una postura muy extraña de Reyes. De Reyes Rodríguez, que sí, pero no, pero terminó diciendo sí, pero no, pero siempre sí, y al final ahí queda para la historia el quién fue. Ahí fue la culminación de esto. Y estamos viendo las consecuencias. No, totales Por eso estos 100 días son tan exitosos en esos términos. Esas 4 personas de 5, de un tribunal que debía ser de 7, esas 4 personas de 5 son personas responsables ante la historia de un hecho muy grave que derivó en esta sobrerepresentación. Totalmente de acuerdo, y las consecuencias las estamos viendo. Estos 100 días que permitieron a la actual presidenta de la República hacer estas reformas de gran calado, que no pudo hacer en su momento López Obrador, ahí están las consecuencias. No hay que inventar nada, no hay que hacer una novela de ciencia ficción, no hay que especular, ahí están los datos, ahí están las consecuencias. Y se les dijo, y hubo un debate, a lo mejor no del alcance y la profundidad que se hubiera deseado, pero hubo un debate donde se advirtió lo que eso significaba. El debate hubo donde lo quisimos dar. Donde lo quisimos dar y quien lo quiso dar. Y quien lo quiso dar. Y ahí están las advertencias, ya están los resultados, ya están las consecuencias y es lo que vamos a ver. Esto es lo que son estos primeros 100 días, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum ratifica su lealtad al legado del expresidente López Obrador y vamos hacia adelante. Yo no sé si como el expresidente Zedillo diga el cuarto de al lado... No. Caudillo oculto le llamó. Sí, no sé. Yo creo que no es necesario. Ella está convencida de ese proyecto. Es que déjame hacer una pausa. Es todo un tema el que deja Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente de México, déjenme aquí un segundo. Lo que deja Zedillo en su participación en el ITAM el viernes pasado. En eso estábamos hablando de que tú dices, bueno, a ver, a mí no me consta, no podemos afirmar que el expresidente López Obrador esté gobernando, que la presidenta esté realmente siguiendo sus
bueno, indicaciones en pocas palabras, porque o sea, Zedillo lo que está planteando es que no tenemos una presidenta a plenitud, en pocas palabras, y que lo que se requiere es una presidenta a plenitud, y que está ahí lo que llama el caudillo oculto, creo que fue como le llamo. Ahí estábamos. Sí, efectivamente, yo te decía que no es necesario que esté ahí girando instrucciones. La presidenta Claudia Sheinbaum coincide con él en el proyecto, en la forma de hacerlo, y lo ratifica ahora públicamente en el Zócalo. Vamos, yo creo que como figura para hacer ver lo que está sucediendo en la radicalización de este gobierno, está bien que Ernesto Zedillo Ponce de León use esa figura. A mí me parece muy duro también lo que dice al respecto de que estamos frente a un estado policial. O policíaco, sí, fuerte. Es muy fuerte. Pues más militar, bueno, ya es que ¿qué se refería a Omar García Harfuch? Que es una combinación de militar y policíaco, ¿no? Exactamente, es esa combinación. Y más allá de que yo no soy experto en la materia, pero lo que sí se ve es una fuerte tensión entre los militares y el civil al respecto, ¿no? ¿Tú crees? Y yo creo que sí. Lo que se ha trascendido de alguna manera es que a García Harfuch se le ofreció no solamente un espacio de coordinación, sino un espacio de materia, elementos, equipo, efectivos para ser ejecutivo y no solamente normativo. Y eso no se le ha cumplido. O sea, se habló de que contaría por lo menos en un primer momento con 10,000 efectivos que pasarían a su mando. 50 instalaciones a nivel nacional para poder operar en carteles, mayor control sobre información, etc. Y lo que ha trascendido es que todo eso no termina de estar bajo su control y su dominio, porque si va a quedar en el espectro estrictamente normativo, pues obviamente lo que va a predominar es la tendencia del pasado, de la militarización y resolver los problemas de seguridad en esos términos. Pero volviendo a la cuestión de los 100 días y el pronunciamiento de Ernesto Zedillo, me parece que es de los expresidentes el único que tiene la posibilidad de decir algo en esos términos y por lo menos provocar un debate y poner sobre la mesa cuestiones que son preocupantes. ¿Tienes este fragmento de Zedillo en el ITAM por aquí, en producción, Livier Guevas? Para retomar este hilo y cerrar, perdón, la idea es que me importaba mucho remarcar esta parte porque la presentamos más temprano, pero pues sí, al final de cuentas estamos hablando de un señalamiento que genera un debate, que genera una discusión. Esto fue lo que dijo Zedillo en el ITAM el viernes pasado. Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido hegemónico, donde el poder real e inmenso lo ejerza un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la presidencia de la República. Queremos una presidenta de verdad, que mande conforme a las facultades constitucionales, pero que mande conforme a las reglas de una república democrática. La presidenta Sheinbaum ayer domingo, como lo dijimos más temprano, pues se reviró, digámoslo así, hablando de la reforma constitucional al Poder Judicial. Ella remarcó la idea de que esta es una reforma democrática y que la que generó o produjo o promovió Ernesto Zedillo fue una reforma a contentillo del entonces presidente junto con el PRIAN, como le llamó la presidenta. Yo creo que la reforma de Ernesto Zedillo al Poder Judicial, iniciando su sexenio, es una reforma importante, que sí, no perfecta, hubo muchos cuestionamientos y muchas dudas cuando la misma procedió, pero que sí, hay que reconocerlo, y se vio en los siguientes años, le dio mayor autonomía al Poder Judicial. Y creo que es una reforma que debió haberse seguido profundizando en esa dirección de darle estatura al Poder Judicial, de ser una de las tres patas del Estado mexicano en los contrapesos del poder. Pero creo que sí le quitó este carácter de cortesana para ir caminando hacia una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que con esta reforma del año pasado al Poder Judicial estamos volviendo a una corte cortesana,
a un poder que forma parte de la Corte y que no es un poder de esta trípode, de esta mesa que constituye los poderes tradicionales del Estado. Y el señalamiento de Ernesto Zedillo alrededor del tema me parece importante. Sigo insistiendo en que creo que la presidenta no le están imponiendo un proyecto. Coincide con ese proyecto. Ese es mi punto de vista. ¿Qué es lo que ella dice, sí? Es lo que es mi punto de vista y es lo que ella afirma. Dice, se van a quedar con las ganas porque eso fue lo que se planteó y eso es lo que va a ocurrir y está ocurriendo. Exactamente, ¿no? Entonces, en fin, pero de todos modos, qué bueno que Ernesto Zedillo entre al debate. Lo que hace falta en este país es una discusión, una deliberación con datos, con figuras importantes que propicien una deliberación pública y para no seguir en esta inercia social de que ni modo, así son las cosas y ya veremos qué pasa. No, yo lo decía el lunes de la semana pasada. Cuidado, porque si no, lo que está trazándose es esta forma de ejercicio del poder para los próximos 30 años en este país. ¿30 años? 30 años. 30 años por el diseño que está haciendo. Y si no, veamos Venezuela. Perdón, luego las comparaciones son odiosas y Venezuela está muy lejos y Venezuela... Espérame. Venezuela era un país relativamente democrático, donde había alternancia en el poder, donde había posibilidades de la alternancia, con estándares de vida por encima de los estándares de vida en América Latina, claro, con una renta petrolera muy importante en su momento, pero con cierta libertad, con espacios noticiosos, Carmen, tú lo sabes muy bien, importantes, que pesaban no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, radio, televisión, diarios y todo eso. Y en 25 años se acabó. Veámoslo ahora. O sea, el señor Maduro acaba de tomar posesión a los ojos del mundo con un fraude demostrado, con las actas en la mano de la oposición. ¿Y qué fueron haciendo? Revisemos el caso de Venezuela, deconstruyendo la Constitución o destruyendo ese legado constitucional para ir construyendo una Constitución a modo. Cooptaron al legislativo, cooptaron al judicial, cooptaron los órganos autónomos y ahí están los resultados. ¿Qué pasó con no hay pluralidad, no hay democracia, no hay posibilidades de alternancia y cuando las hay y el pueblo gana en las urnas, se les arrebata porque tiene una autoridad electoral y judicial que es permisiva y justifica incluso actos de esta naturaleza. Pues Edmundo Jacobo Molina, feliz 2025, gracias por estar aquí esta mañana, seguiremos hablando. Buenos días y buena semana. Muy buenos días, muy buen año para ti, Carmen, y para